Tengamos dos naves, cada una tiene la misma velocidad, pero una tiene una aceleración desconocida. Que la aceleración es un cambio de velocidad en cada segundo. Por ejemplo, una aceleración de 10 metros por segundo cuadrado quiere decir que cada segundo la velocidad va a aumentar 10 metros por segundo. Entonces veamos cómo juega esto. Aquí tengo gráficos que me van a indicar la posición en cada instante. Por ejemplo, este tiene una posición, lo vamos a encontrar por aquí, en el tren inferior. Como ves, tiene una velocidad de 200 y una aceleración de 0. Su posición inicial en X es 0. Aquí el Y es básicamente para moverlo en el eje vertical. Aquí creo que queda bastante bien. Ahora, este tiene una aceleración que no te voy a mostrar, pero quiero que lo calculemos. Entonces partamos por aquí. Podemos ver cómo cambia. El primer objeto, desde el 0 hasta aquí, llega en unos 4 segundos, mientras que el otro objeto llega de 0 a 8 segundos. O sea que en ese tiempo recorrieron 1600 metros. En este caso son píxeles, pero los vamos a representar como eso. Entonces vamos aquí y tomémosle una foto. Comencemos entonces sacando los datos de esta simulación. Sabemos, por ejemplo, esta va a ser la nave número 1 y esta va a ser la 2. Entonces, yo sé que mi nave 1 en el instante inicial se encontraba en la posición 0 metros. ¿Qué otra cosa? La velocidad inicial eran de 200 metros por segundo. Mi aceleración es desconocida. Y luego, en el final, yo tengo mi posición final, son 1600 metros. Mi velocidad no la sé, no sé cuál es la velocidad final a la que llegó en este punto, y la aceleración es constante, así que va a ser la misma que esa. Luego el tiempo inicial en el que partió, recordemos que es 0, mientras que el tiempo final aquí son de unos 4 segundos. Ahora, con la 2 ocurre aquí. Parte con las mismas condiciones. Vamos a usar la letra Y para la posición de la 2, para diferenciarlas. Entonces se encontraba en una posición de 0 metros inicialmente. Partió con una velocidad de 200 metros por segundo. Y aceleración, sabemos que es 0. Esta no tiene ningún propulsor especial. Luego el tiempo inicial igualmente fue en 0 segundos. Ahora en el estado final. En este caso tenemos que la posición final son de unos 1600 metros. La velocidad final es igual que la velocidad inicial, ya que hay una aceleración 0. Y el tiempo final es de unos 8 segundos. Entonces, ahora con estos datos vamos a encontrar cuál es la aceleración de la 1. Me he tomado la libertad aquí de reescribir las ecuaciones por aquí abajo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser primero escribir las ecuaciones de movimiento, las cuales son dos con las que podemos llegar a cualquier otra ecuación. La primera es que la posición voy a usar R como posición en un tiempo dado. Va a depender de mi posición inicial, va a depender de mi velocidad inicial por el tiempo y va a depender de la aceleración. La forma de obtener esta ecuación es con cálculo, así que hasta que vamos un poquito más avanzado, yo de repente la puedo derivar, puedo mostrar por qué funciona, pero no nos vamos a quedar mucho en cómo obtenerla. Vamos a centrarnos más en utilizarla en ejercicio. Entonces listemos cuáles son los elementos nuevamente dentro de esta ecuación. Vamos a usar un poquito de color. Aquí tenemos la posición inicial. Tenemos la velocidad inicial. Y tenemos la aceleración. Podemos tener una ecuación para cómo evoluciona la posición. Podemos tener una ecuación sobre cómo evoluciona la velocidad. La velocidad en un tiempo dado va a ser igual a la velocidad inicial más
la aceleración por el tiempo. Incluso lo podemos ver por el juego de unidades. Velocidad es metro partido en segundo. Luego tenemos aceleración, que es metro partido en segundo al cuadrado. Y tenemos tiempo, que es en segundos. Entonces aquí se cancela y me queda en unidad de velocidad igualmente. Y es que para sumar yo tengo que tener las mismas unidades. Entonces tenemos la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración. Yo puedo escribir también cómo evoluciona la velocidad. Velocidad, velocidad inicial y aceleración. Esta es la velocidad en un tiempo t, o sea, en el presente. Cuando yo detengo o avanzo el tiempo y me detengo en un tiempo, por ejemplo, 5 segundos, 8 segundos, será cosa de reemplazar ese tiempo aquí en esta función, por tanto se reemplazaría aquí. Y yo vería cuál es mi velocidad en esos 8 segundos. Luego también hay otra forma de hacerlo, que es cómo queda dentro de una computadora. Y en este caso eso es de esta manera. Es mi posición en un tiempo presente, va a ser igual a mi velocidad inicial y más la velocidad por el tiempo, y esta es la velocidad en el presente. Que esa es la forma que nosotros vimos y veremos dentro de nuestro código. Entonces, utilizando las condiciones iniciales, nosotros podemos introducirlas en esta ecuación. Puedo obtener para la nave número 1 cuál es su posición en un tiempo t. Entonces allí reemplazo mi posición inicial, que en este caso fueron 0, le sumo su velocidad inicial, que fueron los 200 metros por segundo, y le sumo la aceleración desconocida. Y aquí es importante tener esto al cuadrado y 1 sobre 2. Si es que yo redujera, por ejemplo, yo quiero encontrar, para mostrar cómo se utiliza en un tiempo t es igual a 0, ¿cuál fue esa posición? En este caso yo reemplazaría en mi ecuación todo por 0. Todos los t yo los cambio por un 0. Entonces aquí 0 al cuadrado es 0, así que todo esto es 0, porque tengo un número multiplicado por 0. Aquí tengo otro número multiplicado por 0 y me queda efectivamente la posición inicial, que son los datos, que es que en el tiempo 0 estos fueron 0 metros. Ahora, en un tiempo t final, que en este caso fueron los t es igual a 4 segundos, yo entonces tendría x0 más b0 por 4 segundos, y tendría el 1 medio a, y tendría los 4 segundos al cuadrado. Entonces esta parte me quedaría, aquí me da 16, 4 por 4 16 segundos al cuadrado, y aquí aceleración. Ahora, yo sé que en ese tiempo 4 segundos, este es mi tiempo final. En ese momento estábamos en los 1600 metros, ya había llegado aquí. Entonces nosotros lo reemplazamos y así tenemos la ecuación. Ahora, hay solamente un dato que no conocemos aquí, que es la aceleración. Mientras que yo conozco que la posición inicial fueron de 0 metros, yo conozco que la velocidad inicial fueron de 200 metros por segundo, puedo reemplazarlos y solamente me quedaría esa letra desconocida. Entonces aquí yo tendría 4 por 200 segundo, y aquí tengo segundos, y aquí tengo metros sobre segundos. Luego aquí tengo 16 sobre 2, eso es 8. Vamos a escribirlo un poco mejor. Y segundos al cuadrado, y aquí tengo a, y a va a estar escrito en metros sobre segundo al cuadrado. Ahora aquí los segundos se van, segundos cuadrados sobre segundo cuadrado, y aquí lo que ocurre es que yo tengo una multiplicación de fracciones y aquí tengo una simplificación. Lo mismo ocurrió aquí al lado, una simplificación. Mientras que al lado
derecho tengo los 1600 metros. Ahora, es importante esto porque del lado izquierdo y del lado derecho tengo las mismas unidades. Y cuando yo tengo las mismas unidades, yo por lo menos sé que voy en el camino correcto. Sirve mucho para saber cuándo algo no está funcionando. Incluso se pueden inventar ecuaciones en base a solamente ver las unidades. Así que yo de este lado, por 3 por 200 me da 800. Y aquí tengo 8 por A en metros. Y aquí tengo 1600 metros. Y aquí yo puedo restar por los dos lados por 800 metros. Que es del lado izquierdo restarle a la ecuación y del lado derecho hacer lo mismo. Lo que también se conoce como pasar esto para la derecha como restando. Pero es mejor darse este pasito extra. Nos queda aquí hoy menos 800 metros. 800 metros. Entonces, del lado derecho tengo 1600 menos 800 y eso dan 800 metros positivos. Y aquí se cancelan estos dos y me queda 8A en metros. Y aquí ya que tengo metros en los dos lados puedo dividir por metros de manera de solamente tener una ecuación numérica. Ya no hay unidades de por medio. Y ahora yo tengo que pasar dividiendo esto para acá, lo que es lo mismo que en los dos lados dividir por 8. Aquí se cancelan estos y aquí tengo 800 sobre 8, que eso me da 100. Entonces mi A serán 100 metros sobre segundo al cuadrado. Y efectivamente quedó. Ahora, otra forma es no hacer aparecer las unidades aquí y aquí te quedarían escrito al tiro con los metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a comprobar ahora nuestra respuesta con el engine. Entonces aquí en este simulador nosotros podemos darle clic a un objeto y obtener sus propiedades que hay detrás. En este caso, este de acá tiene una velocidad de 200, la aceleración 0 como dijimos, y para el que resolvimos nosotros dijimos que iba a tener una aceleración de 100 metros. Vamos aquí y efectivamente esa era la aceleración correcta de atrás de esto. Así que ahí tenemos una demostración de cómo funcionan estas ecuaciones de cinemática. Vamos a probarla en otros sistemas. Para mostrar un poco cómo funciona esto, vámonos a donde funcionan las naves, que en este caso le llamé tren, solamente porque son objetos que siguen una línea que yo le predefino. Entonces lo primero que hace es tomarle el tiempo global, que es básicamente solamente para llevar el tema a los segundos. Y aquí yo defino la aceleración y la velocidad. Estos son export, así que yo puedo cambiarlos aquí. Luego, lo importante va aquí, que es que al comenzar y cargarse, se van a hacer un offset. Esto en el caso en que yo quiera tener naves un poco más adelante que la otra, con ciertas condiciones iniciales. Por ejemplo, comenzó corriendo a los 200 metros. Luego, aquí es como funciona la aceleración y la velocidad. En cada instante, esto se repite en cada microsegundo dentro del computador, se repite esto. Entonces, en cada momento, el progress representa la posición. Entonces, lo que yo tengo aquí es la posición en un tiempo t, que en este caso en un tiempo chiquito, pongámosle dt, va a ser la posición anterior más la velocidad por ese pedacito de dt, y eso es lo que representa el delta. Y ahora, en cada segundo también yo aumento esa velocidad, o sea, mi velocidad en un tiempo t más dt es efectivamente así, si es que quiero ser totalmente correcto. O sea que en el tiempo actual más un poquito en el futuro va a ser igual a la velocidad que yo tenía en el instante t anterior, más la aceleración por este pedacito de tiempo. O sea que en cada instante mi velocidad va a cambiar, va a ser sumada un poquito por la aceleración, y mi posición va a cambiar un poquito por la velocidad. Eso es lo que representa esto.
Tengamos ahora el siguiente caso. Tenemos un tren y el tren debe recorrer desde 0 hasta los 1000 metros en un tiempo que nosotros queremos especificar. Partamos la simulación. Primero tenemos una velocidad de 100, tiene que recorrer 1000 metros. Así que, un poco por lógica, el tiempo que debería demorar debería ser de 10. Debería ser la distancia sobre la velocidad. Ahora, efectivamente llega allí a los 10 segundos. Lo que nosotros queremos que ocurra ahora es que le demos una aceleración con la que nos deje en 8 segundos. Por tanto, si yo aquí cambiase la aceleración por un número, digamos que la pongo en 50, el tren en cada instante cambiaría su velocidad. Por tanto, debería de llegar más rápido. Pero ahí a que llegue exactamente a 8 es una aceleración exacta. Entonces vamos a darnos el trabajo de calcular cuál tiene que ser esa aceleración para que llegue en el tiempo correcto. Con unos 50 llegó aproximadamente a 4,6. Podemos probar otras cantidades, seguir jugando, pero aprovechemos el uso de las matemáticas. De nuevo, nosotros queremos que llegue a la meta de los 1000 en los 8 segundos. Queremos que efectivamente llegue aquí. Inicialmente tiene una velocidad de 100 metros parte en segundo y parte en una posición de 0. Entonces nosotros tenemos que calcular la aceleración que efectivamente lo lleve y haga que llegue justo en ese instante. Entonces, si nosotros queremos que en un tiempo igual a 8 segundos esto llegue a los 1000, entonces será cosa de reemplazar este t en la ecuación. Por tanto, aquí serían t es igual a el tiempo final, que serían nuestros 8 segundos que queremos que tenga, y eso debería ser igual a 1000 metros. Entonces podemos reemplazar el tiempo final aquí en cada lugar de la ecuación donde haya un t. Ahora podemos comenzar enviando todo a la derecha e ir despejando lo que desconocemos. Tengamos entonces nuestra ecuación. Recordemos, tenemos la posición inicial más la velocidad inicial por 8 segundos más un medio de la aceleración por 8 segundos al cuadrado. O sea que en el tiempo final de esta ecuación, que son los 8 segundos, debería llegar a la meta de los 1000. Lo primero que hacemos es despejar la aceleración. La dejamos por aquí apartada y todo lo demás lo mandamos a la derecha. Lo que hicimos fue restar en los dos lados de la ecuación por esto. Luego, nosotros dividimos por 64 y multiplicamos por 2, de manera que aquí me quede 1 y esto se considere despejado. Una vez hecho esto, me queda de esta forma la ecuación. Ahora, con mis condiciones iniciales, que son x es igual a 0 y la velocidad inicial como 100 metros partidos sobre segundo, yo puedo reemplazarlos aquí y obtener el resultado. Aquí yo tengo 1000 menos 800, que son 200 por 2, me quedan 400. Entonces es 400 sobre 64 metros partido en segundo al cuadrado. ¿Qué significado tiene esta respuesta? Que en 64 segundos la velocidad aumenta 400 metros sobre segundos. Y es que lo puedes ver de esta forma. Puedes ver esto como el cambio de velocidad en un tiempo dado va a ser igual a la aceleración por tiempo. Ahora, si yo aquí en tiempo yo le metiera 64 segundos, entonces aquí tendría una 400 sobre 64 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo, que son 64 segundos. Se me va los 64, me quedaría 400 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo. Entonces aquí se me va uno de ahí
y me quedarían 400 metros sobre segundo. O sea que ese es el cambio de velocidad luego de 64 segundos. Ahora, vamos a comprobar nuestra respuesta en el engine. Se puede meter así nomás. Escribimos literalmente la expresión y nos la dará correctamente. Así que dentro del engine seleccionamos el Trend Tracker y aquí nos vamos a cambiar la aceleración por nuestra respuesta que obtuvimos. Entonces, esa eran 400 sobre 64 y eso es una aceleración de 6. Entonces vamos a reproducir y ver qué sucede. Y aquí efectivamente obtuvimos nuestra respuesta correcta. En los 8 segundos llegó a su meta de los 1000 metros. Ahora aquí es importante el tema entre la definición de la velocidad y la velocidad media. Por ejemplo, la velocidad en cada instante para esto son de 1000. Y la velocidad media es si yo tomo el instante final y el inicial y comparo cuánta distancia recorrió entre ellos y la divido por el tiempo que lo tomó. Y esto puede tener algunos errores. Por ejemplo, si es que yo tuviera algún mecanismo por detrás que hiciera que la nave volviera al inicio después de terminar y yo calculo su velocidad media, voy a obtener resultados muy distintos. Por ejemplo, si yo calculo, pongamos que primero calculo la velocidad media de esta nave. Esta en un segundo llegó aquí al final, mientras que esta sigue dando vueltas. Por ejemplo, si yo tomara esta última posición y yo calculara, habría visto que desde la posición 0 hasta la 1000 le tomó 10 segundos, por tanto su velocidad media son de 100. Mientras que para esta tiene una velocidad media de 1000. Entonces podemos verlo y observarlo de esa forma. La velocidad media depende completamente del tiempo en que nosotros tomamos el intervalo de tiempo, el delta t. Realicemos el siguiente ejercicio. Estas naves comienzan con velocidad 0, pero tienen aceleración. La nave de arriba está en perfecto estado, así que tiene una aceleración de 40. La de abajo está algo dañada, entonces queremos encontrar cuál es su aceleración dependiendo del tiempo en el que llega aquí. Esto mide unos 1000 metros de nuevo, para que sea más facilito los cálculos. Ahora observemos que a la nave de abajo le tomó unos 10 segundos llegar ahí con una aceleración desconocida. Y también observa como en el tiempo cero este gráfico no parte al tiro, ya que no tiene una velocidad inicial, sino que parte detenido y de a poco va subiendo. Ahora este otro llegó aproximadamente en un tiempo de 6.9, quizás 7. Nuestro trabajo van a ser dos partes. El primero es calcular exactamente cuál es este tiempo de llegada, dado que tiene una aceleración de 40. Y el otro es qué aceleración tiene esta nave abajo que está dañada, que es claramente menos aceleración, puesto que este gráfico no está tan parado como este. Vamos con las condiciones. Primero, visto del gráfico, yo sé que esta distancia final son unos 1000 metros, mientras que la inicial de la que partieron es de unos 0 metros. Ahora, la de arriba y la de abajo partieron con una velocidad inicial igual a 0 metros por segundo, el cual se puede ver aquí, ya que no hay líneas en esa dirección, sino que parte totalmente horizontal. Ahora, el tiempo de llegada de esta nave 2, pongámosle tiempo final 2, fue de unos 10 segundos. El tiempo final de la 1 es aproximado y no lo conocemos con total certidumbre, así que le vamos a poner como un desconocido que queremos calcular. La aceleración de la nave 1 sabemos que era de unos 40 metros sobre segundo al cuadrado, y la aceleración de la nave 2 es desconocida. Entonces planteamos las ecuaciones y pongamos todo en marcha. Comencemos calculando el tiempo final para la primera nave. La primera nave vamos a utilizar la posición como X. Sabemos que partió en 0. Tiene una velocidad inicial de 0 también.
y tiene una aceleración, y la aceleración eran de 40. Esta es una función de t. Entonces la posición en todo momento va a depender solamente de la aceleración, 40 metros sobre segundo al cuadrado, y por tiempo al cuadrado. Entonces, si yo quiero saber cuál fue el tiempo final de llegada, bastará con que yo diga que existe un tiempo final en el que llegó a los 1000 metros. Reemplazando ese tiempo final aquí arriba, yo tendría 40 sobre 2 metros sobre segundo al cuadrado y multiplicado por el tiempo final desconocido. Una vez con esta ecuación, yo lo que hago es despejar el tiempo final 1. Para ello voy a multiplicar por esto. Voy a multiplicar por 2 sobre 40. De esa forma en el lado derecho se me va a desaparecer esto, me va a quedar 1. Fíjate que también lo hago en las unidades, de manera que metros por sobre metros se cancelan, y aquí tengo 1 sobre segundo al cuadrado, y aquí tengo segundo al cuadrado. De esa forma, entonces del lado izquierdo me va a quedar 1000 por 2 sobre 40, y con estas unidades, las cuales se ve que se pueden cancelar. Y del lado derecho me queda el tiempo final ya solito. Esto 1000 por 2 sobre 40 me da 50. Los metros se cancelan, me quedan segundos, y del lado derecho sigo teniendo aquí el tiempo al cuadrado. Y le aplico una raíz. Entonces, con esa raíz me quedaría de esta forma. Ahora, si yo ingreso esta raíz de 50 segundos al cuadrado en una calculadora, yo obtendría aproximadamente 7, pues la raíz de 49 es 7. En este caso, el tiempo final 1 sería igual a 7.071 segundos. Y ese sería el tiempo exacto en que llegó la primera nave, que está con el acelerador en perfecto estado. Vamos ahora a resolver la aceleración de la nave, que está más o menos. Sabemos que ella llegó a los 10 segundos allá. Tenemos aquí sus condiciones iniciales. Utilizaremos la letra y para ella. En un tiempo dado sería igual, la posición inicial es 0, la velocidad inicial es 0 también, y ya que está por tiempo van a ser en metros también, que no importa mucho escribirlo. Y tenemos la aceleración 2 y el tiempo al cuadrado. En este caso nosotros sabemos que a los 10 segundos llegó a los 1000 metros, por tanto vamos a reemplazar por ese tiempo. O sea que en el tiempo final llegó a la posición final. Esta vez vamos a, en lugar de escribir los 1000 metros, dejarlos expresados de esta forma, como la posición final. Ahora, eso va a ser igual a la aceleración 2 dividido en 2 por el tiempo final al cuadrado. Puedo despejar la aceleración 2 y sería multiplicando por 2 y dividiendo por el tiempo final al cuadrado. Por tanto tendría posición final sobre tiempo final al cuadrado y multiplicado por 2. Y esa sería mi aceleración que yo tengo que encontrar. Entonces ahora lo que yo hago es simplemente reemplazar por los valores numéricos al final de haber resuelto el problema. Y eso me ahorra bastante cálculo y escribir bastante. La posición final son de unos 1000 metros. Entonces me queda 2 por... Aquí son... Aquí lo escribí mal, son 1000 metros y sobre 10 segundos, y esto está al cuadrado, entonces me quedaría 100 segundos al cuadrado. Aquí rápidamente puedo cancelar los ceros
y me quedarían 20 metros sobre segundo al cuadrado como la aceleración 2. Y tendríamos nuestro problema resuelto.